Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Em, Vamos a esperar si se suma alguien más. Ya en unos minutitos, un par de minutitos arrancamos. Bueno, vamos a ir empezando con quienes estén. eh, Quienes estén, algunos están con cámaras, otros sin cámaras. Si les es posible prender la cámara, bueno, para mí es mejor porque siempre es, siempre es mejor verles. Sus gestos, sus comentarios, hasta aunque sean gestuales, ¿no? O si se entiende, o si quieren intervenir, etcétera. Pero si no es posible, tampoco no hay problema. Es un poco como hablábamos la vez pasada, un poco la modalidad de la escuela judicial de la provincia de Buenos Aires. Tiene esta modalidad de desarrollo de los cursos en formato virtual, con un espacio asincrónico, pero sobre todo con un espacio sincrónico pero que además se graba, así que después queda disponible en la plataforma. Así que quienes eh, asisten, para decirlo de alguna manera, en forma sincrónica, bueno, nos permite intercambiar algunas opiniones, dialogar, este, y quienes escuchan la clase una vez que está subida, bueno, tendremos el espacio del foro, el espacio de lo asincrónico para intercambiar algunas opiniones. Ahí, en esta oportunidad, hace un ratito, ahí subí una pequeña consigna en el foro para que quienes puedan, quieran, la completen brevemente. Eh, la idea es que, bueno, agilizar sobre todo con quienes no están en las clases sincrónicas, pero también con ustedes, agilizar un poco el intercambio que vamos a tener y ustedes con el equipo docente, ¿sí? Con Larisa Servino, con Santiago Sursoli, conmigo, para ver si hay algunas dudas, si hay material sobre el cual quieran profundizar. Esto yo les comentaba la vez pasada, que siempre o a mí me resulta siempre, una decisión difícil en los cursos, elegir el material, porque a veces hay mucho material disponible, hay cosas como bien interesantes, en cantidad, en calidad, en extensión, pero también hay que considerar que es un curso acotado en el tiempo, que tiene este curso en particular 4 semanas de cursada, más allá de las semanas después de- de la acreditación, del examen, del recuperatorio, son solo 4 semanas de curso, y en ese sentido hay que considerar, ¿no? Ese tiempo y el tiempo que disponen ustedes para la lectura del material. Pero si hubiera alguna necesidad de profundizar o algún interés en algún otro material o en el mismo material, por fuera del recorte que les hicimos, no tienen más que decirnos, bueno, que se los aportamos, u otra clase de material o alguna temática en particular que quieran que desarrollemos un poquito en el foro, o que desarrollemos en algún momento de la clase, de la reunión sincrónica. También tenemos la posibilidad de abrir algunos espacios y dialogar un poco. Eh, no sé si, eh,
cómo vienen con las lecturas, ustedes, si les pareció más o menos bien, si corto seguro que no les pareció, eso seguro que no. En esta tensión sobre qué poner y no qué no poner y cómo siempre termina ganando el poner de más. Por eso les pedía yo la vez pasada, muy especialmente, que trataran de completar las guías de estudio, las guías de lectura, porque me parece que con esas guías, no para entregarlas, no para enviarlas, sino para que les sirvan, porque me parece que ahí podemos hacer una buena, un buen feedback sobre lo que nosotros pretendemos que ustedes de alguna forma se detengan. Y en buena medida, bueno, si nosotros pretendemos que se detengan en eso, porque nos parece importante, bueno, esas serán las cuestiones importantes que después desarrollaremos o pretenderemos que ustedes desarrollen en el examen para dar cuenta de que esos tópicos, por esos tópicos pasaron, ¿no? Y hubo un momento de reflexión sobre eso, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, no sé si quedó claro lo de la reunión pasada o hay algo que no haya quedado claro. ¿Quiere que yo recupere algo de la reunión pasada? O sobre algo del material que hayan leído que pretendan que nos detengamos en estos primeros minutos. En el caso que haya algo, activen el micrófono directamente. No hace falta que escriban en el chat. No, nada, vamos bien. Bueno, bueno, entonces para repasar muy rápidamente la reunión pasada, yo decía ahí bueno, que este es un curso que se llama de redacción de sentencias penales, que dentro de la idea de la redacción de las sentencias penales tenemos que considerar, bueno, algunas salvedades, ¿no? O algunos asteriscos. Redacción presupone fuertemente la idea de lo escrito, pero bueno, básicamente hoy podemos pensar que muchas de las sentencias penales, de las resoluciones penales, de las tomas de decisiones se realizan oralmente, lo cual ahí hay que poner un matiz, entonces no me voy a detener necesariamente, o por lo menos algún aspecto muy particular, no nos vamos a detener en criterios de redacción, ¿no? De hecho, ahí entiendo que tienen algún curso específico de eso, pero lo que sí nos interesa o me interesa es la cuestión más troncal de la toma de decisiones judiciales. Y entonces las sentencias son una forma de decisiones judiciales y en la reunión anterior y en el material que les proponíamos para leer de la primera semana, destacábamos que inicialmente hay otras decisiones, que a nivel judicial, la administración judicial toma otras decisiones, muchas veces sin saber o sin poner en claro o sin explicitar que está tomando una decisión, pero son decisiones que se toman. Incluso mantener ciertas lógicas es tomar también una decisión, digamos, evitar cambiar ciertas lógicas también es tomar una decisión, lógicas arquitectónicas, lógicas de las prácticas, en tanto siempre se hicieron así y las mantenemos. Entonces hay toda una cuestión vinculada al lenguaje, ¿no? Al léxico complejo, intrincado, incluso por fuera de los requisitos de la lengua, ¿no? Utilizamos palabras que de hecho no existen en el diccionario, como fecho, por ejemplo, ¿no? Que tan habitual en el lenguaje judicial no existen en el diccionario, eso proviene bueno, del antiguo castellano, ¿no? Que hoy se mantiene en otros idiomas, ¿no? Se mantiene en el galego, se mantiene en el portugués, pero que en nuestro lenguaje esa F en el lugar de la H no, no se mantiene y entonces usamos palabras que no existen, ¿no? Igual que recepcionado y una serie de palabras que directamente no existen en el diccionario, las inventamos, inventamos construcciones bastante alambicadas y
eh, y complejas de entender, con muchas derivadas al interior de cada oración, eh, mucho uso del gerundio, mucho uso de la voz pasiva y del gerundio al mismo tiempo. Esto lo que hace es complejizar muchísimo la comprensión, ¿no? A veces hay una página entera donde no hay un punto seguido, a veces no hay comas. Es muy complejo leer las resoluciones judiciales y parece que fuese una búsqueda de la complejidad. Conozco gente que escribe buscando esa complejidad, ¿no? Que a veces hay que leer con el diccionario al lado porque no se entienden las palabras. De eso había mucho tal vez a fines del siglo pasado, ¿no? Hoy tal vez haya menos de eso, de la búsqueda de la complejidad a propósito, pero sí hay mucho de la complejidad por el léxico, muchas veces incorrecto, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco en ese sentido. Lo llamativo es que a veces hablamos de esa manera, ¿no? En las audiencias parece que los personajes se transforman ahí y también hablan en un lenguaje que no es comprensible para una persona que no digo un abogado o una abogada, no es comprensible para personas que no transitan con habitualidad el fuero judicial, el ámbito judicial. No puede ser abogado o abogada, no transitar el ámbito judicial y en ese sentido no entiende ese léxico. No es un léxico técnico necesariamente. Así que algunos comentarios vamos a hacer sobre eso, pero nos interesa, pensando que hay cursos de eso y que, bueno, en definitiva con un poco de esfuerzo en la línea de lo que ahora se denomina, y hay mucha insistencia sobre eso, me parece muy bien, lenguaje claro. Lo que más nos interesa es pensar algunas cuestiones más estructurales de la construcción de las decisiones judiciales y por extensión de las sentencias. Y esto básicamente porque hay mucho para decir sobre eso, pero además porque me parece que el léxico, un amigo dice que nosotros hablamos en legalés, es como un idioma particular, ¿no? El uso del legalés muchas veces encubre una falta de razonamiento, una decisión tomada sin razones. Entonces es fácil tomar una decisión por lo que fuere, por tirar una moneda, por mirar, por tomar una decisión a partir de una impresión, de una cara, etc. Y luego parece que tenemos cierta experticia en construir algo que parece ser un razonamiento y no lo es, luego de una decisión tomada. Entonces lo que queremos un poco trabajar es también pensar cómo tomar decisiones a partir de los elementos sobre los cuales tiene que basarse el ámbito judicial para tomar las decisiones, ¿no? Estoy pensando, bueno, básicamente en la prueba, ¿no? Y cómo la prueba, las teorías de los casos de ambas partes, del objeto procesal. Vamos a trabajar un poquito eso y a partir de ahí lo que haya que decidir habrá que decidirlo. Y entonces me parece que es más fácil apartarse del legalés si uno tiene claro qué hay ahí para decidir, qué decidió y por qué lo decidió. Es mucho más fácil explicar un razonamiento cuando el razonamiento existe como tal y no cuando hay una decisión y luego hay que construir el razonamiento, ¿no? No es poco habitual en la lógica de la delegación de funciones, los sistemas inquisitivos por ahí son más ricos en ese sentido, pero los sistemas acusatorios no son ajenos, en estas cuestiones de la delegación de funciones donde el juez o la jueza toma una decisión y le pide a una otra persona que la fundamente, como se le ocurra prácticamente. O sea, bueno, escribí para ese lado. ¿Y con qué fundamento? Bueno, no sé, ya dijimos alguna vez, fíjate. Entonces, lo que hay es una inversión del orden, no es un razonamiento, no es una reflexión que lleva a una decisión que luego hay que justificar, o explicitar más que justificar, hacerlo eso, explícito, hacerlo expreso cuál es el razonamiento, sino para el inverso, hay una decisión que después hay que buscarle una razón, y a veces no, esas razones no están, porque las razones hay que buscarle en el acotado mundo del juicio, de la audiencia, eventualmente del expediente, y otras veces porque quien tiene que escribir esa decisión no encuentra las razones, porque le resultan ajenas, porque no las comparte, porque no tiene inventiva,
porque el tribunal viene diciendo otra cosa y entonces también hay un juego extraño ahí de la idea de la contradicción y de cómo si venimos diciendo blanco, ahora voy a proponer escribir negro, ¿no? Pero bueno, eso pareciera ser el único razonamiento válido para llegar a esta decisión y esa decisión ya está tomada. Entonces, a lo que hay es una inversión del orden de la cuestión. A veces el sistema procesal colabora un poco con eso, con esta idea de los plazos, piensa en la sentencia. Bueno, en general el sistema procesal, en tanto práctica, y sobre eso quiero decir algo más recuperando lo de la vez pasada, en tanto práctica es bien interesante a veces cómo las prácticas se acomodan en función de las leyes y cómo a veces acomodan a las leyes en función de sus intereses, de los intereses de ciertas prácticas. En la lógica de los juicios pasa mucho esto, ¿no? La obligación del tribunal, el día de finalización del juicio, de dictar de lo que se llama habitualmente veredicto. Y los fundamentos pueden ser presentados por escrito en un plazo posterior. Lo que presupone esto es que hay una deliberación previa, que sobre esa deliberación se llega a una conclusión y se difiere la escritura de la sentencia. Generalmente está pensado en lo avanzado de la hora, en la dificultad del caso. Los tribunales han construido esto para todos los casos. En todos los casos los tribunales casi con habitualidad difieren los fundamentos, por más que el veredicto se comunique a las 10 de la mañana, no hay ningún avanzado de la hora, son simples las decisiones, igual se difieren en muchas oportunidades. En otras no, en otras se toman oralmente. Se comunican oralmente, pero esta lógica de diferir los fundamentos a veces tiene que ver con eso, que hay poca deliberación o nula deliberación, hay una toma de decisión y después hay que pensar cómo fundamentar algo cuya decisión fue tomada. Entonces, lo que termina ocurriendo con una finalidad, lo que está escrito normativamente con una finalidad, en las prácticas empieza a tener otro sentido. Y el sentido que empieza, o el efecto que empieza a generar, es que el razonamiento es un razonamiento circular, incomprensible, en definitiva lo que la Corte ha denominado una fundamentación aparente. Empieza a correr las citas sobre todo las que no tienen nada que ver, las copiar y pegar de lo que se dijo en otro momento, pero que tampoco tienen que ver con el caso, y cuando uno va a la valoración y el razonamiento propio del caso, se encuentra que no hay nada, o hay algunas frases con muchos saltos lógicos, con muchas premisas implícitas, y dentro de esas premisas implícitas, muchas de ellas son generalizaciones, que además son inválidas. Así que lo que nos interesa es detenernos en buena medida sobre eso. Hoy tenemos hoy se les habilitó, bueno, hoy no, el 9 de septiembre se les habilitó el segundo módulo, que se llama Valoración de la Prueba y Estándares para Decidir. Yo me voy a ocupar centralmente del primer tramo de este segundo módulo. El segundo tramo es como una especificidad de la parte general, no sé si lo vieron, pero el segundo tramo pretendemos trabajar algunas cuestiones vinculadas a género, a perspectiva de género y a valoraciones en función de género. Y sobre eso va a trabajar la próxima reunión Larisa Servino, un tramo de la clase lo va a trabajar Larisa Servino. Y yo voy a hacer algunas presentaciones también más o menos generales de lo que va a ser el tercer módulo, que ustedes todavía no lo tienen visible, pero voy a aprovechar para presentar algunas cosas. Y entonces en la reunión próxima va a estar Santiago Ursolo profundizando algunas cuestiones de razonamiento probatorio, y va a estar Larisa Servino profundizando algunas cuestiones de razonamiento probatorio, específicamente respecto de perspectiva de género. Con lo cual vamos a dedicarnos estas 2 semanas a pensar estas cosas, ¿sí? Después la última clase o la última reunión, la cuarta, bueno, no tengo posibilidades de darla en formato sincrónico, así que va a ser una clase grabada. Ahí voy a contar algunas cosas del examen, bueno, pero algunas cuestiones administrativas, y vamos a terminar de cerrar algunas cuestiones que hayan quedado pendientes hoy, la que viene. Y vamos a trabajar algunas cuestiones si ustedes quieren, de redacción, pensando un poco las cuestiones del lenguaje, y en particular vamos a hacer alguna referencia
sobre las discusiones sobre el lenguaje inclusivo y esta, bueno, ya lo anticipo, ¿no? Esta pretendida neutralidad que parece que se defiende de esta idea de que hablar en masculino, perfecto, los colectivos, contiene a todas las personas, ¿no? Y cómo eso también es una decisión de poder, también es una decisión que encubre, en definitiva, bueno, cuestiones que no son solamente metodológicas, que son teóricas, ¿no? Recupero esto que decía la reunión anterior, esa cita al libro de Ruth Sautuk, que se llama Todos Teoría. Bueno, es eso, ¿no? Todas las decisiones, por más metodológicas que aparezcan, por más técnicas, por más inocuas inclusive que parezcan, detrás tienen una teoría, detrás tienen una decisión. ¿Sí? Bueno, recuperando cuestiones de la reunión anterior, muy brevemente, yo hice mucho hincapié en la idea de las prácticas. Me parecía que recuperar algunos conceptos de Bourdieu sobre el concepto de campos, de campo, de hábitus y de ilusio, me parece que nos permite pensar algunas cosas del funcionamiento del sistema penal, del sistema de administración judicial como un campo, donde hay posiciones en el campo, no hay personas en particular, o si las hay no nos interesa en términos de personas en particular, sino más que nada en términos de posiciones, ¿no? Cómo se juegan, cómo se cruzan ciertas líneas de poder, líneas ideológicas, líneas de posicionamiento en el campo y desde dónde esas posiciones configuran, ¿no? El campo y las reglas del campo. A mí me interesaba remarcar, y me interesa mucho remarcar la idea de la regla, no como ley escrita en un código, publicada en un código, sino como regularidad, ¿no? Como la regularidad que se da en ese campo y que de alguna forma nos atraviesa esta idea de siempre se hizo así, a replicar esas reglas, ¿no? Y entonces tienen bueno, mucha impronta, mucha fuerza. Vinculado a eso, hacíamos algunas referencias a textos de Aullero, de Sarrabairús y de Josefina Martínez, sobre cómo ciertos funcionamientos del sistema judicial aparecen como muy arraigados y a veces tienen poco que ver con lo que normativamente nos disponemos dentro del campo jurídico. Y ahí parece muy rico y muy provocador. No sé si pudieron leer alguno de esos textos, si tienen algún comentario sobre eso, pero me parece muy provocador cómo tanto Josefina Martínez como María José Sarrabairús utilizan los conceptos teóricos de la antropología, por ejemplo, esta cuestión de la lealtad, del parentesco, de los lazos de confianza, muy propios para pensar aquella antropología, la clásica antropología, y cómo esos conceptos también sirven para pensar una antropología del más acá, para decirlo de alguna forma, ¿no? No hay que ir ya, no es la antropología que iba al Pacífico Sur a ver ciertas comunidades y cómo se relacionaban en términos de parentesco, sino que con esos mismos conceptos podemos pensar en términos antropológicos en el barrio, en las burocracias, en nuestro contexto. Y entonces hablar de estos universos coexistentes, dice María José Sarrabairús, ¿no? Como en un plano se habla en términos jurídicos, pero al mismo tiempo en otro plano quienes trabajan en el ámbito judicial hablan en otro registro, ¿no? En otro código. ¿Y cuál es el registro, cuál es el código que prima muchas veces, ¿no? Cuando estos códigos entran en tensión? Y en ese sentido, bueno, remarcábamos esta cuestión de la importancia de la espera, ¿no? De la espera como forma de dominación y que es algo que está muy presente en nuestra lógica judicial. Hasta acá un repaso súper breve de lo que mencionábamos la vez pasada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna referencia o alguna cuestión, lo que quieran. Ahora está bien, y si no es ahora, interrumpen cuando quieran. ¿No?
sostiendo al monólogo y si no hay interrupciones me van a escuchar hablar durante horas, pero si podemos interactuar, pues mucho mejor. Ahora tendríamos que, no sé si decir que hacer un salto de nivel, pero sí me parece, sí, que podríamos pensarlo en esos términos, desde una mirada un poco macro, digamos, pasar a mirar esto mismo con otra perspectiva, con una perspectiva más macro y más histórica. Y sobre ese punto habría algo para decir y para pensar sobre las reformas procesales, ¿no? Sobre este pase, este lento, no sé si decir sostenido, bueno, no lo sé, pero esta lenta transición desde un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Y ahí tal vez tengamos que remarcar en un texto que no se los dimos por esto, ¿no? Porque no se agota nunca la cantidad de cosas que tendríamos para darle. Aguarden un segundito, que acaba de aparecer un mensaje. Bueno, no se cortó. Si no se cortó, estamos bien. Bueno, ahí está. Parece que estamos. No se cortó. Decía, pensar en términos históricos, esta transición hacia un sistema inquisitivo, un acusatorio. Eso, perdón, ya había dicho eso. Lo que quería decir ahí es recuperar un texto que eso, no se lo habíamos aportado porque hay mucho material, pero es un texto muy viejo, si se quiere, de Máximo Langer, que se llama La larga sombra del sistema inquisitivo o algo así. Lo tengo disponible, quien lo quiera me lo escribe y se lo mando. En ese texto y en otros textos sucesivos, Máximo Langer es un profesor que hacia los 90 trabajó mucho en el grupo de Julio Mayer, en la cátedra de Julio Mayer, y después se fue a Estados Unidos y está trabajando como profesor y como investigador en Estados Unidos, y sus preocupaciones más recientes, o los últimos años, tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas acusatorios, especialmente los casos de condenas sin juicio, ¿no? Los casos de juicios abreviados. Y ya Langer anunciaba de alguna manera, ahí a mitad de los 90, esta cuestión un poco limitada, cómo nos limita pensar los sistemas acusatorios y los sistemas inquisitivos a partir de ese puñadito de características que enumeraba Julio Mayer en su obra, más puntualmente en el tramito que se da a veces en grado, incluso en posgrado a veces, que es esas 2 o 3 páginas del tratado de Mayer, que incluso se titulan resumen, y ahí Mayer resume las características de los sistemas inquisitivos y de los sistemas acusatorios, y eso está bien como tipo ideal, digamos, ¿no? Los sistemas acusatorios tienen estas características, los inquisitivos tienen estas características, y eso nos sirve para mapear un poco la situación y poder pensar, pero no para con eso describir todos los sistemas acusatorios y todos los inquisitivos, o como si todos los sistemas puedan ser calificados abiertamente en acusatorios o inquisitivos y además lo son en forma pura. Bueno, los grises están muy marcados, las mixturas, las juxtaposiciones, las complejidades están muy marcadas, entonces me parece que lo que tendríamos que hacer en este lugar es pensar esa transición, también para pensar dónde está ubicada la provincia de Buenos Aires, o dónde está ubicado incluso algunas prácticas, porque esto lo decía la vez pasada, me parece, pero ustedes lo saben, digo, mejor que nadie, que cada departamento judicial en la provincia de Buenos Aires es un mundo en términos de las prácticas. Por la misma extensión de la provincia, por la misma comunicación o incomunicación de departamentos judiciales entre sí, marcadamente a veces por la extensión o dónde están los lugares de mayor vínculo o no los hay, digamos, ¿no? A veces las universidades generan vínculos y lazos y puestas en común y ahí se generan ciertas discusiones, entonces a veces Mar del Plata, La Plata, algunos centros universitarios, Urbano bonaerense, nuclean algunas discusiones que permiten
poner en diálogo, poner en tensión, en discusión algunas prácticas en algunos departamentos judiciales y en otros casos no. En otros casos, por la lejanía o por esta falta de vínculo, las prácticas son muy distintas entre un departamento judicial y otro. Esto que a veces lo vemos en provincias muchísimo más chicas, a veces con dos departamentos judiciales, o no tan chicas inclusive, como puede ser Santa Cruz, pero que tiene dos departamentos judiciales, dos centros judiciales, pero en la provincia de Buenos Aires nos plantea un escenario muchísimo más complejo. Entonces pensar las reformas no pueden ser pensadas como las reformas inquisitivo-acusatorio, como si fuese o blanco o negro y que todos tienen las mismas características y ya. Me parece que en ese punto hay que destinarle un tiempito a problematizarlo, pensar las categorías de inquisitivo y acusatorio como tipos ideales en todo caso, pero que requieren pensarlos en forma situada, en lugares específicos y concretos y con prácticas concretas. Y entonces me parece que había que decir o mapear rápidamente, en el sentido de una mirada más macro, que las reformas procesales se fueron dando desde mediados de los 80 y que lo que empezó a ocurrir es que tenían ciertos objetivos declarados, objetivos que a poco de andar uno podía observar que eran contradictorios entre sí, o por lo menos que no iban de la mano necesariamente, o que no iban a ir de la mano necesariamente en todo momento y en todo lugar. Inicialmente las reformas hacia el acusatorio planteaban en primer lugar proteger o darle fuerza, fortalecer, destacar las garantías de las personas imputadas en los procesos penales, y eso hay que pensarlo históricamente, salida de la dictadura cívico-militar. Lo que estábamos pensando centralmente ahí, entre muchas otras cosas, pero centralmente era la garantía contra la tortura. Digamos, el proceso penal estaba atravesado por la tortura. Basta leer las 3 o 4 resoluciones de la Corte Suprema de aquellos años, piensen que eran casos bueno, los que finalmente terminan resolviendo la Corte Suprema, pero eran casos de una habitualidad, de una cotidianidad absoluta, lo que la Corte releva en los casos Montenegro, Fiorentino, Reyfort, Ruiz. Eso era lo que se planteaba en esas épocas. De hecho, uno de esos casos es de la Corte de la dictadura. ¿No? En la dictadura empieza a plantear, bueno, como todo organismo judicial de esa índole, también tiene sus tiempos políticos y sus termómetros políticos, una dictadura que ya finalizaba, pero plantean estas cuestiones vinculadas a la tortura y vinculadas al funcionamiento de los procesos penales. Entonces era la garantía de las personas imputadas y la garantía contra la tortura. No hay que olvidarse que en esos mitad de los 80, con la vuelta a la democracia, una de las primeras cuestiones que ocurren en el ámbito penal o procesal penal son la ratificación de las convenciones americanas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto atraviesa fuertemente las reformas. También había una idea de darle garantías a las víctimas de los delitos. Esto tenía que ver con un reclamo ya como histórico vinculado a la lógica tradicional de los sistemas inquisitivos de lo que se llama la expropiación del conflicto, ¿sí? La víctima como chivo expiatorio, como convidado de piedra, etc. La víctima como un testigo que iba a acreditar, a testimoniar sobre el síntoma que había mostrado una persona imputada, el síntoma o la indicación, o el emergente de haber infringido la ley. No importaba tanto el daño, no importaba nada de la lógica del conflicto, lo que importaba era que había una persona que había infringido la ley y entonces mostraba que era un súbdito desobediente, ¿no? Con el nombre que se le ha ido poniendo a través de la historia, ¿no? Desde bruja, hereje, anormal, degenerado, delincuente, súbdito desobediente, subversivo. En definitiva es esto, es mostrar que ha realizado alguna acción, o a veces ni siquiera alguna acción, sino alguna exteriorización que dan cuenta de esto, ¿no? Que dan cuenta que merece ser castigado con esta idea del Estado monárquico, el Estado
en términos de aplicación del castigo, de disciplinamiento social. Entonces, contra eso y recuperar el lugar de la víctima también estaba ese objetivo, esa búsqueda de las reformas procesales. Además, estaba el otro objetivo, que era el de la eficacia y de la eficiencia. En el momento era la eficacia y la eficiencia. Después empezó a tener como mucha más impronta la idea de la eficiencia. Y esto inicialmente estaba pensado en contra del funcionamiento, o del funcionamiento en contra de la garantía del plazo razonable. Teníamos procesos penales escritos que duraban 10, 15, 20 años, personas en prisión preventiva de 5, 6, 7, 8 años. Era un objetivo de las reformas procesales modificar esta lógica, y por eso se pensaba mucho en la idea de la oralidad. Y la oralidad también estaba pensada en función de la transparencia del sistema, ¿no? De restarle opacidad al sistema judicial. Desde algunos lugares también estaba la pretensión de modificar la selectividad del sistema penal, de evitar esto que es una verdad popular ya directamente, que en el sistema penal, al sistema penal ingresan solo los ladrones de gallina, o en todo caso los que cometen delitos de baja dañosidad social, algún puñado de alta dañosidad social, pero pensado en los delitos interpersonales. No hay delitos de alta dañosidad social de índole de organizaciones que el sistema penal capte habitualmente, digamos. Entonces también estaba pensada esta idea. Pero eso era en los 80 y eso tenía que ver con unas promesas legales de la época. Pero lo que fue ocurriendo es que los sistemas procesales, bueno, el Código Procesal Penal Nacional, el proyecto Mayer, no tuvo tratamiento legislativo ni siquiera. Y en el 92 hubo un proyecto de un inquisitivo mitigado, pero ya en los 90 las pretensiones o los objetivos de las reformas ya no iban tan de la mano, ¿no? Estaba mucho más marcado el darle eficacia al sistema penal, pero ya no como lograr cumplir el objetivo de ser juzgado o juzgada en un plazo razonable, sino en contra de la puerta giratoria, lo podríamos decir en estos términos, ¿no? Esta idea de demandas de inseguridad vinculada a la seguridad urbana, las definiciones de seguridad urbana muy de la época de los 90, y entonces la idea de la eficacia tenía que ver con darle velocidad al sistema penal. Esto va a tener una continuidad, y nosotros hoy también pensamos, hoy sobre todo, pensamos fuertemente en esta idea de la eficacia en términos de velocidad. Piensen en las reformas de los procedimientos de flagrancia, las reformas de la mayoría de los sistemas procesales, lo que buscan es acortar los plazos, y acortar los plazos muchas veces en desmedro de la búsqueda de la solución del conflicto, que también declaran como uno de los objetivos centrales del sistema, a veces un objetivo todavía más central que el del juicio, ¿no? El procurar resolver los conflictos, darle a la víctima la posibilidad de tener voz y voto en la resolución del caso, de la resolución no punitiva del caso, pero por otro lado se le exige velocidad al sistema penal, velocidad en términos de condena. Estas tensiones se fueron desarrollando. El sistema acusatorio de la provincia de Buenos Aires, podemos decir que es un sistema acusatorio que de alguna forma es viejo, porque es un sistema acusatorio, y uno de los primeros sistemas acusatorios del país, si ustedes quieren, corriéndose de la lógica de los inquisitivos mitigados, pero es un sistema acusatorio que tiene un ritmo que no es el sistema acusatorio que tienen, el ritmo que tienen los sistemas acusatorios de algunas otras provincias o algunas otras jurisdicciones hoy, donde la impronta de la velocidad y la impronta del Ministerio Público, de los poderes al Ministerio Público, se ha exacerbado muchísimo. Entonces, me parece que es necesario que también pensemos estas lógicas en la provincia de Buenos Aires, porque las reformas y las prácticas vienen traccionando en este otro sentido, en el sentido de más velocidad, en el sentido de más juicios abreviados, de menos juicios, de menos tiempo de preparación de defensa y de menos tiempo destinado y de menos recursos destinado a la resolución de los conflictos de forma no punitiva. La lógica viene siendo otra, viene siendo el aumento de la cantidad de casos, el aumento de la cantidad de personas privadas de libertad y la baja de la prisión preventiva, que no se ve mucho en la provincia de Buenos Aires, porque en definitiva hay un gran encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires y una gran cantidad de casos,
pero sí hay una cierta tendencia a la baja de la prisión preventiva en pos de el aumento de las personas condenadas, pero no por juicios orales, sino por la dinámica cada vez más aceitada de juicios abreviados. Así que en ese sentido, en ese contexto, me parece que ese marco hay que presentar, hay que pensar, bueno, esto, las decisiones judiciales y las sentencias en particular, sin olvidarse de ese marco y sin olvidarse de que cuando hablamos del juicio previo, hoy tendríamos que reflexionar, tendríamos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de juicio previo en términos de números. Hay mucha referencia normativa, doctrinaria, a el juicio previo, pero a veces parece que estamos pensando en la idea de juicio previo de fines del siglo XIX, con una cantidad muy acotada de casos y con una cantidad de juicios escritos, orales, en un caso muy particular, pero con una cantidad acotada y con una dinámica muy particular. Hoy estamos frente a un sistema que procesa por día una enorme cantidad de casos. Y esa enorme cantidad de casos, la mayoría de las resoluciones, de las sentencias, son de juicio abreviado. Entonces tendríamos que estar pensando, además de las sentencias de juicio, además de las decisiones judiciales en general, las decisiones de juicio abreviado en particular. Y sobre eso hay uno podría pensar en dos o tres modelos de prácticas, y particularmente se dan todos en ámbitos territoriales casi yuxtapuestos. Hay una dinámica de juicios abreviados en la provincia de Buenos Aires, hay una dinámica de juicios abreviados parcialmente distinta en el ámbito nacional, y hay una dinámica de juicios abreviados muy diferente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos pensando en un territorio que a su vez contiene a los otros, o se yuxtapone con los otros, y esta dinámica del funcionamiento del juicio abreviado, que es hoy por hoy la forma central y yo diría casi excluyente de generación de condenas en nuestro ámbito penal, son prácticas muy distintas, y como suele ocurrir con las prácticas, terminan permeándose entre sí, trasladándose entre sí, con lo cual no sería extraño que la provincia de Buenos Aires empezara a tener algunas lógicas que hasta hace un tiempo les eran ajenas. Entonces me parece que hay que pensar sobre eso también. Hasta acá, bueno, no sé, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Van siguiendo? ¿Hay preguntas? Quien quiera, yo insisto, interrumpa, y si no, bueno, si quieren ir al chat, miro. Bueno, en el aula virtual, en el campus, les propusimos ahí la lectura de tres autores. Creo que individualizamos, estoy revisando. Sí, individualizamos también en un esfuerzo para mediar entre la cantidad de material y la posibilidad de lectura, hasta individualizamos, digamos, los tramitos de las páginas que nos parecían más relevantes. Y estos tres autores son Luigi Ferraioli, Jordi Ferrero Beltrán y Alan Limardo. Antes de introducirme en los puntos más centrales de esos textos, por lo menos lo que quería destacar para después seguir trabajando y pensando, quiero señalar que desde mi punto de vista, un sistema de enjuiciamiento acusatorio presupone una separación de funciones, a diferencia del sistema inquisitivo en el que la vieja idea del juzgado de instrucción concentraba todas las funciones.
definía la imputación, acusaba y juzgaba, acusaba y juzgaba también en sentido amplio, no en el sentido del final del juicio, sino también durante el juicio. Decidía injerencias a los derechos de las personas y se controlaba a sí mismo sobre si esas injerencias eran admisibles, pertinentes, legales, suficientes, idóneas, si no había medida menos lesiva, etc. En un sistema acusatorio presupone la división de funciones, y esto es una obviedad, pero a poco de empezar a andar y empezar a ver las prácticas, esas obviedades dejan de ser tan obvias, porque lo que se está observando en los sistemas acusatorios de corte más adversarial y de corte, si ustedes quieren, más reciente, con estas dinámicas de la velocidad, es un ministerio público cada vez más grande, cada vez más poderoso, donde bajo el concepto de el ejercicio de la acción hay un recorte de la función judicial que queda restringida al momento de decidir ciertos momentos de autorizaciones de lesión de derecho en la investigación preliminar, y allanamientos, detenciones, etc. Y ahí el lugar que le queda también está restringido por otras razones. Y si no, la decisión final al final del juicio de la sentencia, ¿no? Y en muchos casos eso también tiene el condimento de discutir si esto está así en los juicios abreviados o no tanto. Entonces, lo que está quedando como función judicial central es la sentencia al final del juicio, oral, público y contradictorio. Y en ese marco, con la cantidad de procesos, con la afectación a los derechos de las personas imputadas, sobre todo en todo proceso, pero más aún cuando hay prisión preventiva, y por los tiempos judiciales, a veces el daño provocado durante ese proceso o las afectaciones provocadas durante el proceso, los derechos afectados, no se resuelven, no se reparan en una sentencia al final de muchos años. A veces, una sentencia a que a veces nunca se llega, producto de estas prácticas judiciales. ¿Sí? Es decir, la afinidad, la hermandad que tienen el juicio abreviado y la prisión preventiva, no estoy diciendo nada, nada desconocido, ¿no? Muchas personas aceptan un juicio abreviado en buena medida para poner límite a su prisión preventiva, y no porque haya una juxtaposición perfecta entre las dos teorías del caso, como se plantea en los sistemas acusatorios en términos más normativos. Entonces, digamos, tenemos que pensar todo esto que nos plantea Ferrer Beltrán, Ferraioli, esta idea de las hipótesis acusatorias, las hipótesis alternativas, es decir, la función judicial propia del contradictorio hay que pensarla para todas las etapas del proceso, depende de lo que se vaya a discutir, por supuesto, pero hay que pensarla durante todo el proceso. Eso por un lado, y cuando digo todo el proceso, en algún momento me quería centrar, lo voy a anticipar ahora, por si después no lo digo con total claridad, esta cuestión propia del juicio abreviado, ¿no? Me parece que es una cuestión como muy central, no sé si lo mencionaba la reunión pasada, pero por poner un ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene un sistema acusatorio desde hace más o menos 10 años, en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, un equipo coordinado por Máximo Soso, también bastante preocupado recientemente por estos mecanismos de condena sin juicio. De hecho, lo tenía a mano para mostrar, pero no sé que ahora no lo tengo. Recientemente publicaron un libro con una compilación de artículos sobre condena sin juicio, Máximo Soso y Máximo Langer, un trabajo, un libro bien interesante, publicado por la editorial Marcial Pons. Que de hecho con un trabajo bien local y bien interesante de Gabriel Bombini, que es juez en Mar del Plata, sobre el funcionamiento del juicio abreviado en los casos de tenencia de estupefacientes, los delitos transferidos al ámbito local, al ámbito provincial. Entonces, base central, focalizarse, pensarle el funcionamiento del juicio abreviado, y decía que en la provincia de Santa Fe, con este relevamiento que se hizo en los primeros 3 años del funcionamiento del sistema acusatorio, del juicio abreviado, lograron demostrar
que entre el 94, el 90, o 95 y 97% de las condenas de esos primeros 3 años, las personas condenadas habían sido condenadas por juicio abreviado. Es decir, el lugar que le queda destinado al juicio oral, público, contradictorio, ese ideario propio de las constituciones liberales, que inclusive hasta en nuestra constitución requiere, además que sea por jurados, es un lugar ínfimo, un lugar súper menor, que no por eso no deja de ser importante y que puede tener que ver con delitos graves y que puede de alguna forma en ciertas prácticas permear en el sistema judicial, puede ser, pero nuestras prácticas cotidianas son las del juicio abreviado. Entonces debemos darnos una reflexión sobre eso. En el ámbito nacional hay una investigación que yo dirigí hace un tiempo relativamente corto, menos de 2 años, y ahí en el ámbito nacional más de cerca del 65% de las condenas en los tribunales orales, tribunales de juicio, son por juicio abreviado. Mejor dicho, cerca del 65% de las decisiones son condenas de juicio abreviado, porque hay decisiones de suspensión de juicio a prueba, de juicio, y hay juicios que, a diferencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, el juicio abreviado en el ámbito nacional tiene un límite de 6 años, entonces lo que suele haber es una suerte de juicio abreviado oralizado, que no se llama juicio abreviado, pero que de hecho en las prácticas lo es la aceptación de la persona imputada de la acusación y la incorporación por lectura de toda la prueba, propio de juicio abreviado, pero como no se le puede llamar juicio abreviado porque... ¿Sería el que llaman directísimo? Ese que usted claro. menciona que... Sí, en realidad en el ámbito nacional no está regulado, no está Claro. por fuera de la lógica normativa, le llaman breve, le llaman juicio criollo, le llaman, pero básicamente como la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de hacer juicio abreviado de hasta 15 años de prisión, con condenas hasta 15 años, en el ámbito nacional el límite son 6 años. Entonces hay muchos casos donde la condena es de 8 años, de 9 años, entonces no podrían formalizar bueno, por lo menos no podrían normativamente formalizar un juicio abreviado, y lo que se hace es una suerte de farsa de juicio, o sea, farsa de juicio contradictorio, porque no hay contradicción. Entonces, la persona imputada, después de la lectura del requerimiento de juicio, dice sí, es así, tal cual lo acaban de leer, entonces se decide incorporar toda la prueba por lectura, no hay testigos, los alegatos son breves y el tribunal termina decidiendo. Es una pseudo oralización de un juicio abreviado por fuera de los límites del juicio abreviado. Con lo cual, el 65% de las disoluciones de los tribunales orales son por juicio abreviado, hay cerca de un 11, un 12% que son de juicio, pero habría que ver cuánto de este 11% no son estos juicios abreviados que no se denominan abreviados, y el resto son suspensiones del proceso a prueba, con lo cual si pensamos solo en condenas, nos acercamos a cifras mucho más altas, ¿sí? Nos acercamos a cifras alrededor del 90%. Y esto está pasando en múltiples sistemas procesales. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires no tengo el número ahora, estamos de hecho desarrollando en la Universidad de José C. Paz una investigación vinculada a eso, vinculado a la progresión del juicio abreviado en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, pero sin dudas es un porcentaje alto, digamos, ¿no? Desde el funcionamiento del sistema pareciera que está funcionando en base al juicio abreviado. Y yo decía esto, que tiene funcionamientos distintos, no solamente normativamente, porque en algunos lugares se exige que la persona imputada una suerte de confesión, en la lógica más o menos inquisitiva, que reconozca el hecho. En otros casos no se requiere un reconocimiento del hecho, cada provincia, cada legislación tiene su forma. Pero lo que sí me parece interesante para mostrar en prácticas es que en la provincia de Buenos Aires tiene tal vez la práctica que a mí me parece más de considerar válido en los juicios abreviados, la práctica me parece de alguna forma más garantista, que se acerca a una idea de renuncia al juicio oral, ¿sí? Entonces el tribunal de juicio resuelve con la prueba escrita, con el legajo de investigación, con el legajo de la IPP. Y sobre esto luego a veces hay recursos de las partes, muchas veces de la defensa. La defensa recurre la sentencia de juicio abreviado pretendiendo algo mejor, pretendiendo algo distinto. Esta práctica que a mí me parece tal vez la más razonable dentro de la lógica del juicio abreviado en la provincia de Buenos Aires, no es la práctica habitual en el ámbito nacional y mucho menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde hay sistemas de enjuiciamiento, si ustedes quieren, entre comillas, mucho más modernos, para decirlo de alguna manera, y desde mi punto de vista, mucho menos garantistas, y que se acercan por el otro lado, si ustedes quieren, a lógicas de sistemas inquisitivos. En el ámbito nacional el tribunal tiene la posibilidad de rechazar un juicio abreviado si está en desacuerdo con la calificación o cree que hay que conocer mejor el hecho. Bueno, eso claramente es una impronta inquisitiva. Esto no podría hacerlo el tribunal en un juicio oral, público y contradictorio. Entonces, no deja de ser una lógica inquisitiva. Y hay algunos rechazos de juicios abreviados en el ámbito nacional. Más modernamente hay algunas absoluciones, pero históricamente no había absoluciones en los juicios abreviados. Esto es una cosa un poco más moderna, y más moderna digo para pensarlo en el tiempo, no mejor, no más evolucionado, sino más cercana en el tiempo. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires sí es algo más habitual poder resolver en la línea que se plantee o en la línea que el tribunal considere a partir de la investigación penal preparatoria e inclusive a veces obtener absoluciones ante los recursos, a través de la vía recursiva. Y en la ciudad de Buenos Aires la cuestión es todavía más paradigmática en función del poder del Ministerio Público. En la ciudad de Buenos Aires prácticamente no se admiten casos de absolución en un juicio abreviado, e incluso los rechazos de juicio abreviado son observados por la práctica judicial de una manera muy poco favorables. De hecho, lo que se discute en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires directamente es la homologación en el primer Código Procesal Penal de la ciudad autónomo, digamos, ¿no? El Código propio, procesal penal, la figura se le denominaba avenimiento, no era juicio abreviado, sino avenimiento, y lo que se pretendía es que, chequeada la voluntariedad de la persona imputada, el tribunal no tenía más que convalidar el acuerdo, casi como una escribanía, ¿no? Sellar el acuerdo, ni siquiera modificar montos de pena, ¿no? Se le restaba al tribunal la función de dictar una sentencia. Entonces, fíjense hasta dónde los sistemas acusatorios, en esta impronta adversarial, a veces se transforman en viejos sistemas inquisitivos con otros nombres. El Ministerio Público Fiscal le propone un acuerdo de juicio abreviado a una persona que está detenida en prisión preventiva y que va a seguir detenida. Le propone un acuerdo que, si lo acepta, le va a reducir la prisión preventiva o directamente le va a permitir recuperar la libertad, o por lo menos una fecha cierta de esa libertad. Y le hace una propuesta que luego el tribunal, en su función judicial, no puede revisar, pero que sin embargo tiene que dictar una sentencia, bueno, por cierto, puramente formal, si no puede revisar. No es esta la doctrina de la Corte Nacional en el caso Arauz, y luego repitió los casos de Dapero y algún otro más, le exige a los tribunales dictar una sentencia, explicar motivadamente cuál es el hecho por el cual una persona queda condenada, y si tiene que explicar motivadamente, tiene que basarse en pruebas. Entonces, no es una sola homologación. Sin embargo, en muchos sistemas adversariales prima esta tensión, y la pretensión es que los tribunales homologuen acuerdos con las defensas. Acá tendríamos que hacer una nota al pie o un paréntesis y pensar entonces no solamente cuál es la función judicial ahí, sino además pensar estos conceptos de voluntariedad en los acuerdos, ¿no? Dónde se negocian los acuerdos, y con qué grado de voluntariedad las personas imputadas los aceptan. Es más, los comprenden además. Hay pocos estudios, pero hay un estudio de Trujillo y otros autores sobre la implementación del sistema acusatorio en Uruguay. Hay una investigación cualitativa ahí bastante interesante que da cuenta de cómo las personas imputadas perciben estas prácticas del juicio abreviado, ¿no? Y lo que advierten es que las defensas los defienden poco, porque lo que observan es una primacía absoluta y muy fuerte de las fiscalías en la imposición del acuerdo. Entonces, me parece que hay que concebir, hay que pensar estas cuestiones cuando se piensan en decisiones judiciales, ¿no? En sentencias.
Entonces, también para los juicios abreviados es necesario que pensemos las sentencias y entonces es necesario que pensemos las exigencias judiciales para tener por demostrado ciertas acusaciones. Con este marco, yo quisiera ahora sí hacer un punteo, un relevamiento de los puntos salientes de los 3 textos que les planteábamos como lectura de la primera parte del módulo 2. En el marco de un juicio contradictorio, la sentencia tiene ciertas obligaciones y la acusación también tiene ciertas obligaciones. El primer límite de la sentencia es respetar el límite de la acusación. La sentencia no podría ir más allá de la acusación pública o privada. Esto es una derivación de nuestra lógica constitucional, del estado de inocencia que le pone a la acusación el deber, la carga de demostrar la culpabilidad y de la separación de funciones y por extensión de la imparcialidad judicial. Esto tendríamos que luego traspolarlo a otras decisiones. En el ámbito de la ciudad de la provincia de Buenos Aires está mucho más claro, en el ámbito nacional no está tan claro. Por poner un ejemplo, en el ámbito nacional se discute aún hoy si el Ministerio Público Fiscal no impulsa un pedido de prisión preventiva o el mantenimiento de una prisión preventiva, si el tribunal puede mantenerla o no. Entonces que esta cuestión está superada en la provincia de Buenos Aires con absoluta claridad, sin embargo en el ámbito nacional no. Bueno, el límite entonces de la función judicial es la acusación, pero el límite ahí es el límite superior. Ahí hay otra tensión y otras dificultades que se plantean, que a veces se exige que la sentencia no supere ni se aparte de lo que pretende la acusación, y eso es un error. Lo que no puede es superar, porque si no hay un impulso punitivo, no puede ir más allá del impulso que existe, si es que existe. Y si no existe ninguno, pues no podrá definir ninguna privación de derechos, sencillamente porque no hay impulso acusatorio. Pero entonces por ahí tenemos ese primer límite del más allá, no puede ir más allá de la acusación. Pero ¿puede venir más acá? Sí, claro que puede venir más acá, porque es de obligación de la función judicial corroborar que la hipótesis acusatoria haya sido confirmada. ¿Sí? Este lenguaje, todo este lenguaje que utiliza, que introduce Luigi Ferraioli, me parece que es sumamente relevante para pensar estas cuestiones, ¿no? Esta idea de la hipótesis acusatoria. La acusación no es más que una hipótesis. ¿Sí? La acusación tiene la obligación de tener certeza de la acusación. El acusador, la acusadora, no pueden ir al juicio a investigar, no pueden ir al juicio a plantear posibilidades. No pueden ir al juicio a plantear hipótesis alternativas. Tiene que tener certeza de la acusación y tiene que ir al juicio a demostrar su certeza. Ahora, esto visto del lado del tribunal no deja de ser una hipótesis. Es la hipótesis de la acusación. Y esta hipótesis, como cualquier hipótesis, está construida por proposiciones fácticas y esas proposiciones fácticas tienen que ser claras. Y esas proposiciones fácticas, además, en abstracto, tienen que ser verificables o refutables. Es decir, tienen que ser proposiciones fácticas, proposiciones de hecho, y proposiciones que permitan, por esto, porque describen hechos, que permitan ser
verificadas o refutadas, es decir, que tengan la característica de verificabilidad o de refutabilidad, es decir, que contrastadas con la prueba, cada hipótesis o mejor dicho, cada proposición fáctica que integran, que en definitiva integra o construye la hipótesis acusatoria, pueda ser de hecho verificada o refutada. Si una proposición fáctica no puede ser verificada o refutada, entonces no es una proposición fáctica. Entonces esa hipótesis acusatoria no es válida, porque no va a poder ser corroborada, o en todo caso refutada, en el marco de un juicio a partir de las pruebas. Ahora, una vez que esté construida esta proposición fáctica de forma clara, sobre la cual se pueda decir sobre su verificabilidad o refutabilidad, luego lo que debe ocurrir es que tienen que ser de hecho verificadas por la prueba. ¿Sí? Proposiciones fácticas verificables en abstracto y de hecho, en concreto, verificadas por la prueba. Eso es lo que debe ocurrir para avanzar en el marco de una sentencia respecto a la hipótesis acusatoria. Cuando estas proposiciones fácticas tienen múltiples gerundios construidas en voz pasiva, lo que termina ocurriendo es que no logran construir proposiciones fácticas que puedan ser verificables o a veces exigen un desagregado para poder entender cuáles son las proposiciones fácticas. Muchas veces nos encontramos con descripciones, objetos procesales, que después se van a transformar en objetos de la sentencia, en hechos acreditados en la sentencia, que no describen con claridad quién hizo cada cosa. Cada vez que hay más de una persona, autor, autora, no son raras las acusaciones donde todos, como para decirlo de una forma, todos hicieron todo. No hay división de funciones y esa división de funciones no está explícita. O si la hay, no está explicitada en la acusación. Eso es necesario para definirlo en la acusación. También muchas veces no hay verbos típicos, no hay definiciones verbales sobre qué hizo cada una de las personas. Entonces, esto lo que hace es imposibilitar la verificación posterior. ¿Por qué? Porque esas proposiciones fácticas, en definitiva, no son ni refutables ni verificables. Y ahí estamos ante un problema de nulidad de la acusación. Entonces, lo que debe ocurrir en un juicio para pretender una condena es que la acusación construya esa acusación a partir de proposiciones fácticas que sean refutables o verificables y que de hecho hayan sido verificadas en el juicio a partir de la prueba o a partir de ciertos indicios, en definitiva de la prueba, definitiva, en todo sentido amplio. Antes se pensaba en la prueba como un hecho del presente del cual se infería un hecho del pasado, y a los indicios se los construía como un hecho del pasado que se infería otro hecho del pasado. En definitiva, no dejan de ser pruebas que están atravesadas por los criterios y por las lógicas de las inferencias. Y estas pruebas generan una fuerza que lo que va a llevar es a pensar en la idoneidad para generar una explicación plausible y verosímil de todo el material probatorio. Entonces, en este primer momento, lo que debe realizar la acusación es verificar esta hipótesis acusatoria. Perdón. Esta hipótesis acusatoria además tiene que estar, que se dice habitualmente, pluriconfirmada y tiene que explicar todas las pruebas disponibles, de forma tal de que las pruebas disponibles
algunas pueden ser inidóneas, no son pruebas que permitan explicar ninguna proposición fáctica o hacer ninguna inferencia, pero lo que no puede ocurrir es que haya alguna prueba de las disponibles que venga a confrontar, a rectificar o a poner en cuestión algún tramo o todo parte de la acusación, ¿sí? Es decir, la acusación tiene que estar pluriconfirmada por todas las pruebas disponibles y no puede haber ninguna prueba que sea disruptiva con la acusación. Si esto ocurriera, bueno, la acusación lo que tiene que hacer es poder demostrar que esa prueba que parece disruptiva no lo es. ¿Sí? Siempre pongo un ejemplo que se dio en un ámbito, en un juicio en particular, donde todo indicaba que ciertos sucesos habían ocurrido en cierto horario y ciertas cámaras de seguridad mostraban lo que había ocurrido en ese horario y era compatible con la hipótesis de la acusación. Pero en esas cámaras de seguridad se observaban algunos relojes que daban cuenta de un horario distinto. Bueno, se logró determinar que esos relojes no estaban en hora y eso explicaba esta situación. Pero si eso no se hubiera demostrado y entonces esos relojes no estaban en hora, la acusación no tenía posibilidad de demostrar en qué momento habían ocurrido esas situaciones. Si las situaciones filmadas habían ocurrido en el horario que daban cuenta esos relojes, o si habían ocurrido en otro horario, en otro momento, respecto de los cuales habían hablado algunos testigos que estaban en ese lugar. Bueno, la cuestión es que se pudo demostrar que había estos relojes estaban fuera de hora, y esto permitió explicar íntegramente, integralmente, el plexo probatorio, ¿no? La cantidad de las pruebas. Si esto no hubiera sido así, si había alguna prueba, en palabras de Ferraioli, disonante, entonces debía necesariamente prevalecer la hipótesis de la defensa. Pero además, la acusación tiene, y por ende también la función judicial, la sentencia, tiene otra obligación. La obligación no solamente de demostrar la hipótesis acusatoria o explicar por qué está por acreditada la hipótesis acusatoria, sino además la obligación de desvirtuar las hipótesis alternativas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque si prevalecieran dos hipótesis, una acusatoria y una hipótesis alternativa, una hipótesis de la defensa, una hipótesis de la persona acusada, pudieran prevalecer coetáneamente, habría una inadecuada comprensión de la situación o una contradicción. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si la hipótesis alternativa se sostiene en pie, el estado de inocencia hace que no pueda disponerse una condena en términos en los que requiere la acusación, porque el estado de inocencia presupone no solamente la carga de la prueba para el acusador o para la acusadora, sino que además tiene que desvirtuar ese estado de inocencia. Y si hay dos hipótesis que al mismo tiempo se mantienen en pie, porque son hipótesis que pueden ser explicadas a partir de la prueba producida en el juicio, bueno, entonces ese estado de inocencia no ha sido desvirtuado, y si no ha sido desvirtuado, prevalece, y si prevalece, no puede haber una condena válida, una condena legítima. Lo que ocurre, y ahí sobre eso hay que detenerse un segundo, lo que ocurre es que en el marco de las reformas procesales se introdujo, se empezó a hablar
de un concepto, de una categoría que se llama teoría del caso. Que en el ámbito procesal penal, a partir de los sistemas inquisitivos, para nosotros es un descubrimiento, pero que en el ámbito del ejercicio de la profesión, en otros fueros judiciales, en otros fueros jurídicos, no es ningún descubrimiento, es lo que hace sistemáticamente la persona, el abogado o la abogada, cada vez que se entrevista con su cliente. Está pensando en cómo construye un relato, unas proposiciones fácticas relevantes, cómo esas proposiciones fácticas se vinculan cada una de ellas con una prueba, de forma de poder determinarlas, y cómo esa proposición fáctica luego encuadra o se subsume en un delito, un tipo penal en particular, tendiente a establecer una condena y por ende un monto de pena respecto a las personas imputadas. La pregunta, muchas veces la cuestión que queda así planteada, es ¿a qué le llamamos una hipótesis alternativa que debe ser desvirtuada por la acusación? Y sobre ese punto Ferraioli es claro en su posición, pero Ferrer Beltrán, y me parece que es el gran mérito del libro de Ferrer Beltrán, es absolutamente aún mucho más claro, quiero decir, e incluso plantea distintas hipótesis. Yo ahí no... a ver, para decirlo de esta manera, se plantea esta idea de las teorías del caso y muchas veces lo que se exige a la defensa, hay una como juxtaposición de niveles, una cuestión es el análisis desde un punto de vista estratégico, qué le conviene a la defensa, si construye una teoría del caso donde plantee una situación en concreto o plantee una defensa pasiva y él exija a la acusación que demuestre su hipótesis en todo caso. Pero en esta idea de la teoría del caso activa por parte de la defensa, muchas veces esa proposición de que estratégicamente es mejor en términos de defensa se la mezcla o se la confunde de niveles y esa proposición de esa teoría del caso de la defensa, al no poder ser demostrada o al poder ser demostrada de una manera con menor credibilidad que la teoría del caso de la acusación, pareciera que va en desmedro del estado de inocencia e incluso lo que ocurre es una suerte de inversión de la carga de la prueba. ¿Sí? Entonces es importante considerar que la acusación debe demostrar su hipótesis acusatoria y desvirtuar la hipótesis alternativa a la defensa. Son dos momentos distintos. No es la mejor hipótesis o la que mejor se defiende con la prueba es la que gana. Son dos momentos distintos. Primero la acusación tiene que demostrar la hipótesis acusatoria y luego además, si supera ese nivel, tiene que verse con la hipótesis alternativa planteada por la defensa, que además tiene que desvirtuarla con la prueba producida en el juicio. La pregunta allí es, ¿qué hipótesis tiene que desvirtuar la acusación? Y Ferrer Beltrán, es lo que retomo lo que decía hace un ratito, Ferrer Beltrán establece como distintos estándares y el estándar más exigente me parece que es el estándar que nos requiere nuestra Constitución. Ferrer Beltrán ahí establece que el Ministerio Público Fiscal o bueno, la acusación pública o privada tiene que desvirtuar las hipótesis alternativas de la defensa, sea que la defensa las hubiera planteado o no. Es decir, tiene la obligación de construir hipótesis alternativas, de pensar hipótesis alternativas y desvirtuarlas, aun cuando la defensa no las hubiera planteado. Sin duda, es obligación de la acusación desvirtuar las hipótesis que efectivamente hubiera planteado la defensa, hubiera producido prueba o no, no es exigencia de producir prueba. Allí también se plantean algunas cuestiones, a veces se refiere de que esos son solamente conceptualizaciones intelectuales desprovistas de prueba. Bueno,
A la defensa no se le puede exigir que demuestre su teoría del caso. Si lo hace, será más complejo para la acusación, pero no se le puede exigir una demostración de su teoría del caso. Basta con el planteamiento por parte de la defensa, o incluso sin el planteamiento, si de la prueba se derivaban algunas otras, se derivaban particularidades que permitieran construir una hipótesis defensista plausible. Por supuesto, siempre es el límite de lo plausible. Nadie va a pretender que la Fiscalía desvirtúe hipótesis no plausibles, ¿sí? Ahí siempre está y Ferrer pone el ejemplo, el de la conspiración, ¿no? Bueno, no es posible pretender desvirtuar la hipótesis de la conspiración en el que están incluidos en la conspiración también el tribunal, ¿no? Que tiene que resolver, ¿no? Todos y todas conspiran contra la persona imputada. Bueno, contra esta idea no nos parece una hipótesis plausible. Pero cualquier otra hipótesis plausible que la prueba hubiera permitido soportar o al menos no desvirtuar, tiene que ser desvirtuada por la acusación. La acusación se le exige este ejercicio de imaginación para pensar otros escenarios posibles y explicar por qué la prueba confirma su hipótesis pero desvirtúa la de la defensa, sea, insisto, que la defensa hubiera planteado esa hipótesis o no la hubiera planteado. Este tal vez es el estándar más alto que mejor respeta nuestros principios constitucionales. Y la otra cuestión, o el otro núcleo que está presente en el material, que hay varias cosas más, pero como núcleo, es algunas cuestiones que plantea Alan Limardo en ese texto que se llama Repensando las prácticas de las máximas de la experiencia, ¿sí? La mayoría de las sentencias judiciales hacen alguna referencia a que van a realizar una valoración respetando las reglas de la sana crítica, y que eso implica considerar la prueba desde el punto de vista de la lógica, la psicología, etc. Pero luego de decir eso, no hay ninguna puesta en funcionamiento, en vigencia, en desarrollo de esos conceptos. Esos conceptos presuponen que se haga un razonamiento lógico entre las pruebas producidas y las conclusiones que se sacan. Y ese razonamiento está necesariamente construido sobre la base de máximas de la experiencia, sobre la base de generalizaciones. No podríamos razonar sin generalizaciones. Si todo el tiempo tuviéramos que experimentar, realizar sucesivos experimentos para sacar conclusiones de las generalizaciones, bueno, sencillamente no solamente no podríamos resolver ningún caso judicial, sino directamente no podríamos pensar. Si tuviéramos que confirmar la ley de la gravedad en cada uno de nuestros razonamientos. Entonces, hay ciertas generalizaciones, en todo caso, hay muchas generalizaciones y en ciertos casos algunas de esas generalizaciones no son explícitas, no son explicitadas en la sentencia. En algunos casos esto es válido, se puede construir un razonamiento a partir de explicitaciones, pero en la mayoría de los casos esta clase de razonamiento exige explicitar, poner en blanco sobre negro cuáles son las premisas que sostienen el razonamiento. Muchas veces, y sobre esto vamos a retomar en la próxima reunión con algunas cosas que va a puntualizar Santiago Solo, pero sobre todo con otras que va a puntualizar Larisa Servino, esto está muy presente, muy marcado en algunos casos en los discursos, en las sentencias, en las resoluciones, que están atravesadas por algunas cuestiones vinculadas a género o a distribución de poder en el marco de género. Muchas de las generalizaciones quedan implícitas y algunas de esas generalizaciones que quedan implícitas sostienen el razonamiento judicial, pero además
sostienen una lógica de prejuicios y de discriminación. Es decir, son resoluciones judiciales que cometen el error en el razonamiento de construir ese razonamiento sobre estereotipos, pero luego, al momento de fundar la decisión, no señalan que la decisión fue adoptada desde ciertos paradigmas y explicitan esas premisas, sino que por el contrario esas premisas son omitidas. Entonces el deber de quien recurre es explicitar esas premisas para mostrar que esas generalizaciones, como prefiero llamarle Limardo a las máximas experiencias, son espurias o en todo caso son inadecuadas para el caso. ¿Sí? Por eso en el razonamiento tenemos que tratar de hacer explícitas todas las generalizaciones. Todo el tiempo estamos haciendo generalizaciones. Y esas generalizaciones, cuando son explícitas, se pueden discutir directamente. ¿Sí? Podemos decir que sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires el promedio de precipitaciones anuales ronda los 600 milímetros. Y entonces podemos inferir, porque de eso se tratan las generalizaciones, de inferir, podemos inferir que si el mes de junio es el más lluvioso, o el mes de julio es el más lluvioso, entonces en los primeros días de tal mes, tal persona que estuvo en determinado lugar y que llovió determinada cantidad de veces, es posible inferir que los materiales se pudieron haber mojado y en consecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas inferencias hay que hacerlas explícitas. Cuando no son explícitas, lo que ocurre es que no permitimos el control, y no permitimos el control en sentido, sobre todo si el hilo conductor de la generalización es adecuado, sino además si la generalización es válida. En algunos casos es válida, pero inadecuada es el caso, y en otros casos es inválida esa generalización. No es lo mismo, y ahí el texto de Limardo, que es al principio un poco académico, porque estaba destinado a discutir algunas cosas en el ámbito académico, luego es muy útil para la función judicial, decía, algunas de esas generalizaciones son inválidas, porque son tanto generalizaciones, el uso de la ley de la gravedad, como la percepción judicial de que al juez o a la jueza en particular que está resolviendo, cierta situación le ocurrió alguna vez en su vida y que entonces le permite hacer generalizaciones. En los dos casos estamos hablando de generalizaciones y de ninguno de los casos, perdón, de ninguna manera, quiero decir, los dos casos son equiparables. La ley de gravedad no se requiere casi ni explicitar. No hace falta decir que una persona, si alguien vio a una persona subida al cuarto piso empujando a otra y que luego no miró más, pero que otra persona logró ver que una persona vestida de forma muy similar a la que estaba siendo empujada en el cuarto piso, a los segundos estuvo tirada en el piso, 4 pisos más abajo, podemos inferir que quien la estaba empujando finalmente la terminó de empujar y que una vez que quedó en el vacío, no queda flotando en el vacío, sino que cae y que eso le provocó las lesiones, la muerte, etc. No hace falta explicitar ni demostrar la ley de la gravedad. Ahora, otras generalizaciones sí requieren hacer demostraciones en concreto e incluso hacer pruebas, durante el juicio, producir pruebas para acreditar estas generalizaciones. Muchas discusiones sobre todo sobre mala praxis, sobre delitos culposos, requieren demostrar cuánto de estas inferencias y cuánto de estas generalizaciones se sostienen como generalizaciones válidas. En ese sentido, tienen algunas cuestiones que plantea, algunas explicaciones que plantea el texto de Limardo y que también lo plantea el texto de Ferrer Beltrán. Ahí hay una fórmula que parece al principio como muy incomprensible, H y SA y CI, luego P, esta idea de
Bueno, que de una hipótesis, si a eso le sumamos los supuestos adicionales y ciertas condiciones, podemos derivar, podemos hacer inferencias, ¿sí? Predicciones que deben ser verificadas. Esta idea, esta hipótesis, esta ecuación, esto que pareciera una ecuación, es en definitiva pensar cómo construir razonamientos probatorios, pero sobre todo pensar en base a estas generalizaciones, a estas máximas de la experiencia que utilizamos todo el tiempo y que a partir de la no explicitación lo que hace es no tener saltos lógicos en el razonamiento probatorio. Sobre eso, si ustedes quieren, lo que podemos hacer es seguir trabajándolo en el foro. Les pido que se detengan en esta ecuación, si ustedes quieren plantearlo en estos términos que plantea Ferrer Beltrán, para tratar de comprenderla y utilizarla como herramienta. ¿Sí? Si se da una hipótesis con ciertos supuestos adicionales, los supuestos adicionales no son sino las generalizaciones, y se dan ciertas condiciones, entonces podemos inferir que tuvo que haber ocurrido esto otro. Si eso otro ocurrió, lo tenemos demostrado en el proceso, bueno, la hipótesis se reforzará. Ahora, si eso otro no ocurre, hay algo en ese razonamiento que falló, o esas condiciones previas no estaban, o la hipótesis es inválida, o la generalización es incorrecta, cosa que también puede ocurrir. Si nosotros logramos tener claridad en primer lugar, y sobre eso no me explayé, no dije demasiado, pero tener claridad sobre cuál es la prueba que se incorpora al juicio, en términos, y que fue admitida porque era pertinente, porque era legal, porque era idónea. Tener claro qué prueba se produjo en el juicio y qué datos brindó esa prueba, ¿sí? Qué condiciones. Y a partir de eso, cuál era la acusación que estaba en juego. Y entonces, a partir de eso, podemos ver si la prueba soporta la acusación y desvirtúa la hipótesis alternativa. Y si esta corroboración de la hipótesis acusatoria se puede vincular con la prueba, que incluye necesariamente realizar generalizaciones. Si nosotros tenemos en claro esa construcción, entonces va a ser mucho más sencillo construir una sentencia, no a partir de la decisión final, sino que el razonamiento va a llevar a la decisión final. Es decir, hay una hipótesis acusatoria, esa hipótesis acusatoria se demostró o no se demostró. Cada una de las proposiciones fácticas se demostró. ¿Por qué? ¿Con qué prueba? ¿Hay alguna prueba que la pone en cuestión? Si la pone en cuestión, ese cuestionamiento se puede superar de una mirada integral, es decir, la prueba, puede haber prueba sobre prueba, puede haber algo que demuestre que esa prueba en definitiva, en rigor, pareciera poner en crisis la proposición fáctica, pero de hecho no lo hace, como el ejemplo del reloj. Y entonces, si se demuestran todas las hipótesis, todas las proposiciones fácticas, y se demuestra la hipótesis acusatoria, bueno, cuáles son las implicancias legales de esto, y si no hay una hipótesis alternativa que la ponga en cuestión, pues no la hay, ni planteada ni plausible. En consecuencia, el hecho ha sido acreditado. Y luego habrá que ver cuál es la subsunción legal en definitiva de ese hecho. Si este razonamiento está, es solamente explicar con la mayor cantidad de detalles posibles los distintos momentos del razonamiento. Ahora, si este razonamiento no está, si lo que hay es una decisión inicial, lo que va a ocurrir con este razonamiento es que va a haber algo parecido a un razonamiento, que se va a querer asemejar a un razonamiento, pero que en definitiva no lo va a ser tal. Va a ser solamente una fundamentación aparente, una búsqueda de fundamentación, donde ese razonamiento en definitiva no esté. Esa es la construcción del razonamiento, la construcción de una sentencia, y si en la medida que eso esté, se abren hilos de discusión y de crisis, por ejemplo, sobre ciertas proposiciones, sobre ciertas generalizaciones, si estos conllevan un estereotipo, si estos conllevan prácticas discriminatorias, si eso conlleva una generalización que no se soporta con la investigación empírica, que es solamente extremadamente probabilística, que ni siquiera es probable, que solamente es
es posible, y entonces, bueno, a partir de esa generalización, ¿qué inferencias podemos sacar o no sacar y cómo juega el principio de la duda? Si eso está construido, una decisión judicial en términos de veredicto no imposibilita que el razonamiento probatorio pueda ser explicitado en breves líneas y oralmente, y luego escrito con detalle en una sentencia escrita. Ahora, si esta decisión no aparece, o sea, si este razonamiento, mejor dicho, no aparece, y lo que aparece es la decisión, bueno, lo que probablemente ocurra es una fundamentación aparente. Hay otro texto, otro libro de Jordi Ferrer Beltrán, más reciente, de hace 2 o 3 años, que en realidad recupera, muchas veces a pie juntilla, casi literalmente, su obra anterior, La valoración racional de la prueba. Pero lo interesante de este otro libro es el título del libro, de lo más interesante es el título, se llama Prueba sin convicción. Y ahí hay una apelación interesante a seguir despegándose de la lógica del sistema inquisitivo, de la íntima convicción. Porque eso es el en vez, el lado B de estos no razonamientos judiciales, tomas de decisión y razonamientos construidos después, muchas veces con una fundamentación aparente. Lo que plantea Ferrer Beltrán ahí es la necesidad de resolver sin convicción, solo si hay prueba. La prueba justifica la verificación de una hipótesis y la desvirtuación de la hipótesis alternativa, y si no hay una prueba sobre la que podamos hacer inferencias lógicas y de generalizaciones, entonces directamente no hay una posibilidad de una condena, por más que haya convicción. Alejarse esta idea de la convicción judicial, que muchos tribunales superiores de provincia y cortes todavía sostienen. Esta idea de que la condena es válida porque el tribunal se convenció. Y ese convencimiento no está soportado en ningún razonamiento. Bueno, eso pareciera que es incorrecto, en tanto nos remite a lógicas de sistemas inquisitivos, donde lo que primaba era eso, era la íntima convicción, y no la explicitación racional de la decisión en función exclusivamente de la prueba producida durante el juicio. Hasta acá, preguntas, comentarios, alguna referencia. Bueno, para finalizar, a mí me parece importante hacer como un ítem o como un espacio a las prácticas de juicios por jurados. Tanto Ferraioli como Ferrer Beltrán son muy reacios, como buena parte de la doctrina española, muy reacios a la idea de juicio por jurados, porque en la idea de juicio por jurados sostienen que lo que hay es una idea persuasiva de la prueba y no una idea de interpretación racional de la prueba. Que sobre lo convencido, el jurado, una vez que está convencido, es infalible por obligación, que no hay inmediación, que no hay recurso y que no hay motivación. Al contrario, una valoración racional de la prueba presupone una debilidad de la inmediación pensado en un razonamiento mucho más puro, mucho más fino y mucho más exigente sobre la prueba producida durante el juicio. Y esto me parece que es equivocado, es erróneo, está pensado desde una lógica de un juicio por jurados, donde los jurados no deliberan, donde los jurados son esencialmente emocionales y donde la única forma de valorar racionalmente la prueba es luego a través de una sentencia escrita. ¿Sí? Ya vimos que eso no necesariamente es así ni funciona de esa manera. En todo caso, ahí lo que nos debemos, lo que tenemos pendiente, es profundizar la
las reglas de la evidencia y profundizar las instrucciones de los jueces y las juezas a los jurados para garantizar una deliberación lo más fina y lo más prolija posible, y en definitiva lo que va a ser objeto del recurso va a ser las condiciones de los jurados, las condiciones en que se desarrolla el juicio por jurados, y además las reglas que el sistema de enjuiciamiento, en este caso de la provincia de Buenos Aires, le comunique a cada uno de los y las jurados. Hay algunas cuestiones más, pero me parece que con esto, teniendo en cuenta que ya estamos casi menos 10, con esto me parece que podemos presentar, o por lo menos circunscribir, o dar cuenta de las grandes líneas de lo que pretendíamos que ustedes abordaran con el material bibliográfico en el segundo módulo, o por lo menos en la primera parte del segundo módulo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna referencia sobre los textos, o alguna pregunta sobre las intervenciones en general, o sobre alguna cuestión de la que he mencionado. Doctor, perdón, que lo moleste. Ahí, mientras estábamos en clase, estuve leyendo, pispeando, los textos del módulo 2 y veo que en la sumatoria del 2.1 y el 2.2 es bastante como la unidad anterior. A mí particularmente la unidad 1 me llevó bastante tiempo, la logré hacer y demás, pero me llevó bastante tiempo. ¿En la unidad 3 y en la 4 va a ser la misma carga de material o se va como a empezar a, más que nada para empezar a planificarme para estudiar para el final, ¿no? Porque bueno, creo que más de uno debemos estar cursando alguna que otra materia, por lo que ven los nombres acá de los que participan, y bueno, para ir planificándome, por supuesto, de cara al final. Bueno, en el módulo 3 lo que tienen es buena parte de un libro, pero un libro que es breve, que se puede leer con facilidad y que asumo que la mayoría de ustedes ha leído, que es el libro y si no ha leído, lo conocen por la práctica, que es el libro de Leticia Lorenzo, es Manual de Litigación. En todo caso es para pensar, para recuperar estas ideas sobre la teoría del caso, y en todo caso para pensar las decisiones en cada audiencia, las finalidades de cada audiencia. Pero entonces digo, el material, no sé en términos de página, pero en términos de complejidad o novedad, es marcadamente inferior, Y respecto del módulo 4, también es mucho menos material. Ahí lo que vamos a hacer es ir recuperando algunas cosas, pero en este módulo lo que tienen es un texto solo de Alberto Binder, que tal vez hayan leído, porque es un texto bastante viejo ya, que se llama Elogio de la Audiencia Oral y Pública, que lo que plantea es pensar la idea de la garantía del hecho, esto que yo estaba pensando recién, que insistí, que dije tantas veces sobre las proposiciones fácticas, como construcción de una acusación, como construcción del hecho, ese hecho del cual habla la Constitución, y cómo la necesidad de que esas proposiciones sean verificables o refutables, en los mismos términos dialoguen con Ferraioli, y lo que agrega Binder es esta idea de la oralidad como un dispositivo que no garantiza, pero imposibilita de menor medida que lo escrito, el debate más frontal y el razonamiento más genuino. Y después tienen, bueno, alguna referencia sobre las reglas de Brasilia, porque queremos pensar en algunas cuestiones vinculadas a personas en contexto de vulnerabilidad, y alguna referencia, creo que un manual breve, pero muy, muy breve, sobre el lenguaje inclusivo. Es una guía de comunicación que había construido el Ministerio de las Mujeres hace algunos años. Con lo cual, no me queda muy claro en términos de páginas, de cantidad de páginas. Creo que con cantidad de páginas es mucho menos el material del módulo 3 y el 4, pero en complejidad, si ustedes quieren, también. Muchas gracias. Sí, ahí suena que es un poco menos, no porque uno no quiera estudiar claramente, no se trata de eso, es sumamente interesante la materia.
De hecho, hay algunos textos que los vimos, no sé quienes hayan cursado el primer año, este año también, enfoques para la gestión con el doctor Sucunza. De hecho, hay uno de los textos de la unidad 2.2 que es sobre perspectiva de género, que lo vimos y lo estudiamos, que eso sería un texto menos en definitiva, pero bueno, al ser tantas materias en las que uno a veces se anota, uno se tiene que organizar como los días de estudio, y por eso más que nada preguntaba para empezar a organizarme entre la familia, las materias y demás. A veces, nada, hay que hacer como medio un Tetris, ¿no? Y quiere cumplir, por supuesto. Bueno, igual fíjense, pensando en esto, que los textos muchas veces les subimos todo el texto, pero les individualizamos ciertos párrafos. Por ejemplo, el 2.2, el de Julieta Di Corleto, entre la página 589 y la 606, ahí son 15 páginas, bueno, 17 páginas que nos parecen como las más relevantes. En el texto de María Luisa Piqué y Fernández Valle, el punto 5, en el texto de Clérico, bueno, ahí es un poco más. Bueno, la introducción, el fragmento sugerido es solo la introducción, porque lo que nos interesa, algunos textos dialogan entre sí, pero lo que nos interesa es que puntualicen algunas ideas. Y por eso les pedimos, las clases sincrónicas, sin intervención de ustedes, son como un poco aburridas, porque yo recupero algunas cosas medio genéricas, pero les pedimos que vayan viendo esto de las guías de lectura, ¿no? Las guías de preguntas, las guías de lectura que les proponemos que vayan contestando, porque eso de alguna forma eh, estructura o nuclea de alguna manera, bueno, cuáles son los puntos relevantes que a nosotros nos parece que ustedes deberían llevarse de acá para pensar, en definitiva, para tener una reflexión y pensar sobre el funcionamiento del sistema judicial, puntualmente en la construcción de decisiones judiciales, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, bueno, si no hay ningún otro comentario o ninguna otra pregunta, daría por finalizado acá, estamos cerca de las 7. Pero piensen en eso, ¿no? Ahí Enzo también dice que es un montón de material. Bueno, piensen en ese sentido, que lo tienen que leer con criterio, ¿no? Con criterio de herramienta, de qué les provoca para la reflexión. Después va a haber preguntas en el examen, y lo anticipo ahora, va a haber preguntas en el examen como muy específicas, bien específicas, pero la especificidad no está dada por que ustedes comprendan una suerte de estudiar de memoria con puntos y comas, sino por determinar si pudieron comprender la situación. Por ahí es un examen de múltiples opciones, de múltiple choice, y por ahí hay las 4 preguntas parecen ser, las 4 opciones parecen ser iguales, pero tienen una coma de diferencia. Pero si uno las lee con tranquilidad, se nota que aluden a conceptos diametralmente opuestos. Claro. Entonces, a lo que se apunta es que hayan comprendido estos conceptos, ¿sí? No que repitan Claro. cosas De que hecho, son los repetitivas. controles de lectura son así, que son 4 Claro, opciones que hay que leerlas como muy detalladas. Algunas me costaron porque eran quizás 2 muy similares y 2 muy distintas, pero en la redacción parecían muy iguales. Y entonces, bueno, claro, pero va lo a que ser más o menos apuntamos, así el final también. claro, a lo que apuntamos es Perfecto. que esa herramienta les sirva para terminar de internalizar el concepto, que no es lo mismo decir cosas parecidas, ¿sí? Para que quede claro con un poco el concepto. El examen, como tal vez no nos veamos, yo lo voy a decir después en la clase que va a quedar grabada, que es la clase 4, y en la próxima van a estar con Larisa y con Santiago. El examen tiene una particularidad, que en los exámenes de opción múltiple hay dos formas de desarrollar estos exámenes con cierta seriedad, para decirlo de alguna manera. Una es la limitación del tiempo. Si uno tiene una semana para contestar 10 multiple choice, bueno, no hay ninguna posibilidad. Eso y un no examen es medio lo mismo. Y la otra es, de alguna forma, castigar, para así se llama, no sé, no me gusta mucho el término, pero castigar las respuestas incorrectas para evitar el tatetí, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quienes no respondan a una pregunta no tendrán puntos por esa pregunta.
Pero quienes las respondan mal, les restarán parte del puntaje, ¿sí? Después vienen, porque muchas veces después se plantean, ¿cómo si son 15 preguntas y respondí 10 bien, cómo tengo un 4, un 3,50? Bueno, porque las preguntas incorrectas restan. No restan todo el puntaje, restan la mitad, pero restan. Con lo cual se les exige esto, que piensen, ¿sí? Que reflexionen y que ante una pregunta que no saben la respuesta, la reflexionen con detenimiento, porque si estudiaron o si leyeron el material o si comprendieron, ni siquiera si estudiaron en sentido pesado, sino si comprendieron hacia dónde iba la pregunta, es fácil responderla y ante la duda no la respondan, ¿no? Evitar esto del, bueno, hacemos el tatetito, tal es, si sale mal es gratis. Son formas que están validadas para los exámenes de opción múltiple como mecanismo de chequear de alguna manera que acrediten algo, ¿no? Que sirva para acreditar una trayectoria breve, son 4 semanas, poco material, clases sincrónicas que a veces no son sincrónicas porque la mayoría las ve de forma asincrónica, pero bueno, hay que acreditar ciertos pases por ahí, ¿sí? Bien. Eso quería hacer esa salvedad porque después siempre están... la idea no es sorprender a nadie, ¿no? Está en el programa, se lo decimos, pero bueno. Así que insisto con la necesidad de que lean, pero que lean con la guía de preguntas al lado, ¿no? Y con los fragmentos que nosotros les marcamos que son imprescindibles. Queremos reforzar ciertos conceptos y que tengan cierto material que les ayude a pensar, a reflexionar sobre esos conceptos, pero sobre todo ciertos conceptos, ¿no? Son 15, 20 ideas en estas 4 semanas que queremos que se lleven, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, ahí les propusimos alguna cuestión en el foro, les vamos a proponer alguna más en la semana. No es necesario, no es obligatorio que intervengan, solo es invitarles a seguir dialogando y a que si tienen dudas o si tienen alguna cuestión que quieran plantear, tengan el espacio ahí y podamos incluso charlar, si ustedes quieren plantearlo entre el equipo docente y ustedes, pero también entre ustedes entre sí, y el foro permite eso, de los hilos, ¿sí? Alejandro pregunta cuántas preguntas son en el examen. Tengo que volver a revisarlo, pero creo que son 15. 15 para responder si mal lo recuerdo, en 1 hora y media, una cosa así. Todas con opción múltiple. Todas con opción múltiple, ¿sí? Bueno, entonces, de alguna forma nos estaremos comunicando. Conocerán la semana que viene a Larisa y a Santiago para recuperar un poco esta idea de razonamiento probatorio, de motivación y de perspectiva de género. Y me verán a mí en una clase grabada en la cuarta semana. Que tengan buena semana. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.